Bien, martes 24 de febrero. El título de la lección para el día de hoy es El plan eterno de Dios. ¿Cuál es el plan eterno de Dios, queridos hermanos? A ver si alguien, para romper el hielo, me puede contar. ¿Cuál es el plan eterno de Dios? A ver. Bueno, yo quisiera, quisiera también comentar, sí, el plan eterno de Dios es, yo me imagino que es el plan de salvación, ¿cierto? Es ese plan que estaba preparado en caso de que el hombre cayera y, y bueno, donde Jesús entra en acción, ¿cierto? Donde Él viene a este mundo a morir por cada uno de nosotros. Sí, focalizado en la tierra, sí, ese es el plan eterno de Dios. Pero el plan eterno de Dios es que su creación, toda la creación del universo entero, viva en la misma armonía, ¿cierto?, que existe en el cielo, eh, en donde el libre albedrío hace que todas las criaturas, ¿cierto?, le adoren por decisión propia, y que el pecado que un día entró, ¿cierto?, sea erradicado completamente, y que el carácter de Dios sea definitivamente eh, eh, puesto en donde realmente corresponde, que Dios es amor, y no como el enemigo una vez se atrevió a decir de que Dios era tirano, que Dios no era amor, y entonces han tenido que pasar todos estos años, eh, particularmente en la tierra y visto por todos los mundos no caídos, la situación del pecado. ¿Mm? Eh, la lección parte diciéndonos que leamos Colosenses capítulo 1, versículos 24 y 25, y nos pregunta, ¿qué dice Pablo acerca de su sufrimiento por causa de Cristo? Y parte de una manera muy especial, porque dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. ¿Pero cómo? ¿Cómo me gozo? ¿Cómo es que está contento? ¿Cómo que está alegre? ¿Dónde está? ¿Dónde está él? Si me ayudan, si participan, ¿dónde está el que dice que me gozo en lo que padezco por vosotros? ¿Está en un resort? ¿Dónde está? Está prisionero, está en Roma, Sí, está preso en Roma. sí, está preso, hermanos. Y aquí nos hace pensar, eh, cuando usted tiene un problema, cuando usted tiene una situación complicada, ¿usted logra decir me gozo? Es más, Pablo no solamente está hablando de él, sino que está hablando de gozarse en lo que padece, pero por causa también de otros, ¿cierto? Eh, y dice a continuación, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Entonces, durante esta lección vamos a enfocarnos en tanto en los padecimientos como en esto que él dice de lo que falta de las aflicciones de Cristo. El versículo 25 dice, de la cual habla de Cristo, de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, eh, de la cual fui hecho ministro. A veces uno tiene que responsabilidades porque uno se ofreció. Fíjense que aquí Pablo está diciendo que aquí él fue hecho ministro, Dios lo designa como maestro, como ministro. Qué importante que cuando tenemos una designación asumamos de que ese designio es parte de la voluntad de Dios. A veces cuando la comisión los nombra, eh, no, es que yo no puedo, es que yo no soy capaz. eh, es Dios el que está poniéndonos en un lugar determinado. Dice, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Eso es lo que dice entonces el versículo 24 y 25. Vamos entonces, dice, aunque Pablo escribió Colosenses mientras estaba bajo arresto domiciliario en Roma, quizás su mayor sufrimiento
Y fíjense que no es necesariamente que él esté allí encadenado, sino que se halla a no poder trabajar intensamente yendo de un lugar para otro y de casa en casa como lo hacía antes, según está registrado aquí en Hechos 20:20, en donde dice: nunca he dejado, es la traducción del lenguaje actual, me pareció que era más clarita, dice: nunca he dejado de anunciarles a ustedes todas las cosas que les ayudaría a vivir mejor, ni de enseñarles en las calles y en sus casas. Eso es lo que está registrado entonces en Hechos capítulo 20 y versículo 20. Y dice que estas aflicciones o tribulaciones de las que Cristo nos advirtió, y nos da como referencia estos dos textos, Mateo 24:9 y Juan capítulo 16, versículo 33. ¿Qué dicen estos versículos? El primero dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Miren, tribulaciones, nos matarán, seremos aborrecidos. Los hijos de Dios pasarán por este tipo de pruebas. ¿Será que usted ya pasó por alguna tribulación? ¿Será que su vida corrió peligro por causa del Evangelio? ¿Será que tal vez alguien del barrio o su familia lo aborrece solamente porque usted es cristiano? Eh, es algo de lo que nos advirtió el Señor Jesús. Ahora, yendo un poco más allá, el Señor Jesús dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. O sea, cuando suframos algún tipo de problema, tribulación, ¿cierto? Dice ahí, eh, tenemos que buscar la paz, la tranquilidad. ¿Y quién da esa tranquilidad? Jesús mismo, ¿ya? Y dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Nos está llamando que tengamos fe. Y no por cualquier razón, no solamente porque Él lo dice, sino que dice: porque yo he vencido al mundo. Qué maravilloso, hermanos, es que nosotros podamos tener las palabras de Jesús de esta manera tan linda para nuestra vida personal. Ahora, dice que estas tribulaciones o aflicciones, dice el capítulo 8 de Romanos, el versículo 18, dice que no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. ¿Puedo hacer un comentario, perdón? Por supuesto, y aquí me queda tener esperando que ustedes me hicieran comentarios. Sí, bueno, pero con respecto a lo que se decía antes acerca de las tribulaciones que va a pasar el pueblo de Dios, y que a lo mejor nosotros ni siquiera tenemos idea todavía de lo que son esas aflicciones. Eh, no sé si ustedes de repente ven en las redes sociales, en Nigeria, cómo están persiguiendo a los cristianos, y en otros países por allá, ellos están sufriendo esa aflicción de la que habla aquí la Biblia. Muchas veces mis hermanos nos bajoneamos, por decirlo de alguna forma, por los problemas que estamos pasando, y incluso muchos pierden la fe por causa de estos problemas. Pero eso no es nada en comparación, o sea, esto es por darnos ánimo, no es nada comparado con las aflicciones que vienen. Pero de lo que tenemos que tener fe, y lo que dice aquí la palabra del Señor, es que las aflicciones de este mundo no tienen ningún parangón o ninguna comparación con lo que el Señor tiene preparado para sus hijos. Muchas veces nosotros este tiempo, este tiempo que vivimos acá en este mundo, nosotros pensamos que es tanto, pero ¿saben qué? Es nada. O sea, no es ni siquiera un granito de arena en todo lo que significa que vamos a vivir nosotros, porque el Señor nos promete una eternidad. Y una eternidad sin sufrimiento, sin dolor, sin llanto, sin lágrimas, sin nada de eso, sin ninguna preocupación. Entonces, pensar en eso debería ayudarnos a tener más confianza, ¿cierto? Y a tener paz, esa paz que el Señor nos dice que tengamos, porque Él nos da esa paz como el mundo la da. La gente en el mundo piensa que la paz es tener poder, es tener dinero para comprar cosas,
Y eso es la paz. Pero la paz no es esa, es la que nos ofrece el Señor y las promesas que tenemos, ¿cierto?, de vivir un mundo muchísimo mejor, y es una eternidad, una eternidad. Estos 100 años que vive el hombre aquí, póngale que vive 110, a lo mejor el más longevo, no tiene ninguna comparación con lo que el Señor nos ofrece. Amén, muchas gracias. Es precisamente lo que nos interesaba, ¿cierto? ¿Cuáles son esta gloria venidera? Y si bien no está puesto ahí, la promesa, una de las promesas maravillosas del Señor está en Apocalipsis 21:4. Dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es decir, estamos en este momento en el periodo de estas primeras cosas. Cuando esto pase, ya no habrá más dolor, ni llanto, ni muerte, ni separación entre seres queridos, y todo eso, ¿cierto?, se terminará de vivir y nos tocará vivir eternamente felices. Es una promesa maravillosa que el Señor tiene para nosotros. ¿Hay algún comentario? ¿Hay alguien que quiera participar? Si no, avanzamos. Muy bien. Dice: como les había dicho a los filipenses, ahora se alegra de sus sufrimientos por el bien de los colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 24, que era el principio del texto inicial. Dice: ahora me gozo en lo que padezco. Me gozo en lo que padezco. ¿Será que cuando uno lo está pasando mal, anda feliz por la vida y diciendo, oye, estoy feliz porque lo estoy pasando mal? No es esa forma, sino que es diferente. Cuando usted esté con algún problema, usted busque la paz en el Señor, como decía el texto anterior. Y dice, más todavía, por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta, ¿cierto?, de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿A qué se refiere como este sufrimiento? Dice, Pablo no ve su dolor como un castigo, sino más bien como una ofrenda. Y se goza de este padecimiento todavía. Y se alegra porque sabe que su sufrimiento no es en vano. Este sufrimiento, miren, dice, padezco por vosotros, tiene un objetivo, tiene un propósito final. Eh, es el beneficio de los creyentes. Saben que a mí me llama la atención particularmente que Pablo, estando ahí, él escribe varias cartas, lo vamos a ver un poquito más adelante. Él escribe, él está atento, él está recibiendo inspiración. Más todavía dice lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y esta frase es tremendamente profunda, y no significa que el sacrificio de Cristo en la cruz fuera insuficiente para la salvación del mundo, todo lo contrario, sino que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, debe continuar experimentando las mismas presiones y también rechazos que sufrió nuestro Señor Jesús. Pablo se ofrece para llevar esta carga como parte de su trabajo, parte de su experiencia cristiana. ¿Será que usted, cuando ora, le dice, Señor, permíteme padecer las cosas que tú padeciste? ¿Será que a veces nosotros estamos dispuestos a ofrecernos, ¿cierto?, en esto? O estamos muy felices con la vida que nos toca vivir, que a veces es cómoda, que a veces no tiene restricciones, y le decimos, Señor, que nos mantengamos así nomás hasta cuando tú vengas. Y cuando lo pasamos mal, hasta le pudiéramos decir al Señor, Señor, ¿por qué yo? A veces los seres humanos reaccionamos de estas maneras. Hermano, un comentario ahí, no sé si puede volver al versículo. Eh, Sí, ahí, sí, al versículo. Ahí dice, me gozo lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que le falta a las aflicciones de Cristo. ¿Será que le falta algo al sacrificio de Cristo? O sea, no. porque podríamos preguntarnos eso, por lo que dice aquí el,
el versículo, ¿cierto? Mm. Aquí Pablo expresa que se alegra de sufrir por la iglesia porque al hacerlo está participando en los sufrimientos del Mesías en favor de su cuerpo, es decir, en favor de la iglesia, ¿ya? Que es la comunidad de creyentes. Esto no significa que a la obra de Cristo le faltará algo, ¿cierto? Ya que su sacrificio completo y suficiente es. Más bien Pablo se refiere a que la expansión del Evangelio y la edificación de la iglesia implican padecimientos que los siervos de Dios deben enfrentar. Amén. Nosotros, hermanos, vemos la iglesia primitiva, cómo fue perseguida, cómo murió tanta gente, muchos de los, eh, ¿cómo se llaman estos de la Edad Media? ¿Me ayudas con el nombre de las personas que ayudaron a expandir el Evangelio, que también fueron asesinados? Pioneros. Sí, los pioneros, pero fueron quemados también, hermanos. Entonces, y gracias a ellos nosotros tenemos la Biblia completa, gracias al trabajo y al sacrificio que hicieron esas personas. A ese sacrificio se está refiriendo, no a que al sacrificio de Cristo le falte algo, sino que a este sacrificio que ayuda a edificar más la iglesia. Muy bien, muchas gracias. Ahora, volvemos a donde estábamos. Y aquí dice, en la continuación del folleto dice, de la lección para hoy, dice, aunque Pablo estaba en la cárcel, la palabra de Dios dice, no está presa. Lo escribe ahí en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Veamos lo que dice. Versículo 9 dice, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Dice, en la cual sufro penalidades. ¿Respecto a qué? Claro, está ahí por causa de la predicación del Evangelio. Esa es la razón por la cual está ahí. Pero dice, hasta prisiones a modo de malhechor, como si él hubiese sido un asesino o un criminal común. Y está sufriendo ahí, dice esta palabra, penalidades. La palabra en lo original es cacapateos, que significa sufrir males o sufrir desgracias. Y dice también ahí hasta presiones a modo de un malhechor, un delincuente común, de estar allí encarcelado y estar, ¿cuánto se llama?, con cadenas. Pero dice, al final dice, mas la palabra de Dios no está presa. Mientras Pablo estaba ahí preso, predicaba el Evangelio con tanta eficacia que fíjense que algunos se convirtieron, estando Pablo allí, se convirtieron en Roma, incluso en la casa del César. Ustedes lo pueden ver ahí en Hechos capítulo 28, de ahí del 17 al 24, ahí está, hay un relato. El apóstol también podría referirse a la predicación continua de otros apóstoles, ayudantes de él, ciertos seguidores de él, como Timoteo, que continuaron, cierto, con las actividades de Pablo mientras él estaba detenido en esa mazmorra. Más adelante, dice, los predicadores que sean silenciados como Pablo, dice, la predicación continuará mediante una continua sucesión de hombres y mujeres a quienes Dios ha confiado el Evangelio. Aunque los seres humanos intenten, los enemigos de Dios intenten acallar a los predicadores, el Evangelio seguirá siendo predicado y mostrado al mundo. Fíjense que Martín Lutero fue recluido en Wartburgo. La verdad bíblica de la justicia por la fe no estuvo presa, pues durante el lapso que él estuvo preso, preparó, dice, su monumental contribución para el pueblo, la traducción de las escrituras al alemán. Después, un inglés de apellido Tyndale fue estrangulado y quemado por traducir las escrituras al inglés. Y precisamente luego, y lo que él tenía preparado, esta traducción, fue incluso prohibida de imprimirse. Pero miren lo que son las cosas. Un año después de que él falleciera, fue publicada esta traducción al inglés.
así como muchas Biblias, ¿cierto?, impresas para todo y que circulan en todo el mundo. Al final, hermano, como la Revolución Francesa, las Biblias fueron quemadas eh, y personas fueron perseguidas, al final la palabra de Dios no está y no estará presa. Siempre habrá un hijo de Dios que esté dispuesto a padecer por ella. ¿Puedo comentar? Por supuesto. Un comentario, mis hermanos, respecto a eso mismo que decía ahí José Manuel. Incluso cuando un cristiano muere, dice que sus obras siguen con ellos. Es decir, el testimonio de un cristiano es tan grande que incluso en la muerte sigue, sigue predicando de alguna u otra forma. Así es, la vida del cristiano, y fíjense que las personas no están en el mundo, no se fijan en otros seres humanos tal cual como se fijan en los cristianos. Probablemente en sus compañeros de trabajo, en su familia, andan perfectamente pendientes de lo que usted y yo estamos haciendo. Y si cometemos un error, son los primeros en enrostrarnos, ¿no? Así que su principal forma de predicar el Evangelio, fíjense que no es parado en una plaza exponiendo la palabra. Probablemente puede que alguien sí lo haga, pero su testimonio personal, ¿cierto?, es su mayor predicación. Muy bien, dice que Pablo, aunque estaba en la cárcel, la palabra de Dios no está presa, dice el texto, y allí en su celda vieron la luz sus cartas a los filipenses, a los efesios y también a Filemón. Después dice que tras su liberación, Dios le inspiró los importantes consejos registrados en Primera de Timoteo y también en Tito. Y cuando estaba escribiendo seguramente estas últimas dos cartas que se mencionan en el folleto, seguramente él estaba pensando que no iba a ser encarcelado nuevamente, pero sí ocurrió. Y esta iba a ser la última vez antes de su muerte. Allí escribió, cierto, Segunda de Timoteo, y dice que en resumen estos últimos años brindaron a Pablo la oportunidad de escribir una parte significativa del Nuevo Testamento, incluyendo Hebreos. Me hace pensar en la inspiración que él recibió, hermanos, y de qué forma el Señor lo usó para sus propósitos. ¿Cómo estamos nosotros? Siempre fue bueno preguntarnos cómo estamos nosotros, cómo nos impacta, ¿cierto?, que un hombre estando privado de libertad, encadenado, con un guardia al lado, qué sé yo, es capaz de llevar mensajes importantes a sus hermanos. El plan eterno de Dios preveía todo esto y aún más. Dice que la palabra griega que Pablo utiliza en Colosenses 1:25, generalmente traducida como administración, es oikonomia, usada en un sentido limitado. Aquí en Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 4 dice: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que a edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. O sea, está hablando Pablo de una situación particular que estaba ocurriendo y sin embargo, de esta administración en la que se habla en Colosenses 1:25, es todavía más amplia y se refiere a la manera que tiene Dios de ordenar las cosas. Muchas veces nosotros pensamos que este mundo es injusto, que la forma en la que está ocurriendo es terrible, pero Dios tiene una forma muy particular, ¿cierto?, de llevar su plan. Y nosotros precisamente no somos capaces, estamos tan enfocados. Miren, el universo es tan amplio, es tan grande, que nosotros no somos capaces de ver el escenario completo. Nosotros vemos solamente un pequeño rinconcito que está enfocado, ¿cierto?, enfocándonos en nuestro planeta. Dice, eso incluiría al apostolado de Pablo.
pero en un sentido más amplio incluyen todas las disposiciones divinas que integran el plan de salvación. Decía que Pablo había sido designado, fue hecho servidor, no por elección propia, sino que según la administración o el orden, ¿cierto?, de Dios. Y también decíamos al principio que Dios tenía, con él tenía una meta. Su meta no es simplemente sobrevivir en la cárcel. Para Pablo no era solamente importante sobrevivir en la cárcel, sino que también anunciar la palabra de Dios. Como bien señala el texto, su limitación física resultó en la expansión espiritual a través de estas cartas, a los efesios, a los filipenses, ¿cierto? Las cartas a Timoteo, a los hebreos, y que hoy seguimos leyendo, porque usted abre su Biblia y la encuentra allí, lo que el apóstol Pablo, ¿cierto?, escribió. El folleto continúa diciendo lo siguiente: el ministerio de Pablo, el de los demás apóstoles e incluso el de los profetas del Antiguo Testamento, incluido Moisés, estaba destinado ¿a qué? A que anunciemos la palabra de Dios. Ningún ser humano podrá decir ante el tribunal de Dios: yo nunca escuché de Dios. Eso no va a ocurrir. Todo ello en relación con este plan. Aunque analizaremos este tema, dice en el día de mañana, resulta útil en este momento observar que Pablo reconocía que su ministerio no era más que una pequeña parte de su del plan divino, de un plan divino mucho más amplio, y de lograr alcances que comenzó a ponerse en práctica desde la creación del mundo. O sea, hermanos, aquí hay una cosa importante. Mire, Pablo, con su gran ministerio, consideraba que lo que él estaba haciendo era una pequeña parte. ¿Será que de repente usted piensa que lo que usted está haciendo en beneficio del plan de Dios es algo muy pequeñito? ¿Es algo sin importancia? Y fíjese que no debemos pensar así. Cada granito de arena que usted y yo y todos nuestros hermanos en la redondez del mundo está haciendo es parte importante del plan divino. Cualquier esfuerzo que usted haga en pro de una persona para llevarlo a los pies de Cristo es parte de este plan. Y dice que este plan es desde la creación del mundo, y aquí nos da dos textos de referencia. Mateo 35, 13:35 y Efesios 1:4. Los vamos a ver qué dice estos dos textos. El primero dice: para que se cumpliese lo dicho por los profetas. Si Dios promete algo, si Dios dice que va a hacer algo, nosotros por fe creemos que esto es así. Y esto se cumplió en la antigüedad. ¿Y por qué nosotros podríamos no pensar de que se va a cumplir ahora? No tenemos razón para desconfiar de aquello. Dice, para que se cumpliese lo dicho por los profetas cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Y Efesios capítulo 1, versículo 4 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas de él. Este texto a veces algunas personas lo interpretan como que las personas que se van a salvar fueron escogidos con pinza, ¿cierto? Y los que no se iban a salvar, como Dios conoce el futuro, entonces los dejó inmediatamente de lado. Fíjense que no es así. Todos los seres humanos fuimos escogidos para salvación. ¿Cuál es la diferencia? Es que, y la diferencia es muy clara, es si usted quiere, si mi vecino quiere, si mi compañero de trabajo quiere, si mi familiar quiere. Todos fuimos predestinados para salvación, todos los seres humanos, porque no dice el texto que de tal manera amó Dios a los que le buscaron, no, dice todo el mundo, ¿cierto? Pero a continuación dice: para aquel que en él crea. Ah, está la diferencia. Ojo que también hay que creer y hacer.
Hay una cosa también importante, ¿cierto? Es creer, pero también hacer. Dice que Hermano José Manuel, los demás creen. Sí, pero tiemblan. Hermano Marcelino, buenos días con todos, hermano. El versículo muy buenos anterior que días. acaba de Saludos. dice, ¿se escucha? Sí, ¿no? El Sí, mi versículo hermano. anterior que acaba de leer dice, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Pero el versículo anterior a ello dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba para que se cumpliese lo que dijo el profeta. Y el profeta dijo pues en Salmos, ¿no? Lo que está escrito allí, abriré las palabras de mi boca, lo declararé cosas escondidas. En parábolas también dice que son proverbios. Y Jesús habló así. Inclusive dijo de que si del árbol verde hicieron esto, ¿qué más harán con el árbol seco, comparándonos a nosotros como árbol seco? Y Jesús era árbol verde. ¿Por qué? Porque estaba en constante comunión con su Padre. Hizo todo lo que hizo, dijo lo que dijo, porque lo inspiraba Dios, el Padre, y hizo cuanto hizo, ¿no es cierto? Porque el Padre le daba la sabiduría venida de Dios. Y cuando vino el pecado, desde ese momento hubo enemistad entre, o sea, conflicto entre el bien y el mal, entre los hijos de Dios y los hijos de la simiente de Satanás, lo que le siguen al engañador, ¿no? Vemos como Caín aborreció a su hermano hasta matarlo. Y sucesivamente pasaron los tiempos, siempre los hijos de Dios han sido perseguidos, los fieles han sido tratados mal. José, porque era fiel a su padre, sus hermanos lo aborrecieron, sus propios hermanos. Le tiraron a una fosa para que se muera, menos mal no había agua. Pero su hermano quiso salvarlo, pero lo vendieron, lo encarcelaron, pero mm, la palabra de Dios no está presa. Qué bueno eso. Todas aquellas personas que fueron enviados con el mensaje de Dios a- en todas partes, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Ecuador, cuando vino la palabra de Dios por primera vez, nadie los quiso escuchar. El pastor predicaba, nadie, absolutamente. Incluso su esposa estaba eh, a dar a luz y murió su esposa. Mm. Eh, y el pueblo no lo quiso confiar el cementerio porque era adventista, portador de la palabra de Dios. Tuvo que enterrar a su esposa. Él tuvo que cavar al lado de un árbol en el cerro, un hoyo. Él fue el oficiante, él fue el que hizo todo, solo enterró. La noticia llegó a los Estados Unidos donde fue enviado. Si esto te está pasando, ven, te regresa. Pero él dijo, no, la palabra de Dios no puede ser en vano. Tengo que continuar. Parece que en Ambato empezó a abrirse alguna puerta por allí. Y poco a poco, y ahora tenemos en la flamante iglesia, un colegio adventista, Amén. eh, Centro Superior de Estudios, CADE, Colegio Adventista del Ecuador, y miles, miles de personas siguiendo a Cristo, predicando la palabra de Dios. En todo lugar ha sido difícil al inicio, pero nunca está la palabra de Dios presa. Igualmente también en nuestra zona. No ha sido fácil el ingreso de la palabra de Dios. El adversario, el enemigo sabe, pero no es el carácter de Dios, la lucha, la obligación, la, el matar, el perseguir, el encarcelar, no es el carácter de Dios. El carácter de Dios es amor y Mm. el amor siempre triunfa. Eso nos está enseñando
Pablo. Pablo, ¿por qué soportó eso? Porque Pablo mismo era el perseguidor, el matador, podemos decir, por excelencia. Pero ahora le toca a él. Jesús mismo dijo, me es necesario, me es útil ver a aprender cómo es sufrir por Cristo, dice, no. Y él aprendió porque él veía que los profetas, ninguno de los profetas han sido bienvenidos. Todos han sido encarcelados en mazmorra, muertos, aserruchados. Bueno, pero Dios siempre tiene la razón y Él es el que conduce la obra de Dios. Eso, hermano. Muchas gracias, querido hermano Marcelino. Y ya terminando la lección, aparecen algunas preguntas. La primera dice allí, ¿cómo armonizar todas tus decisiones, todas mis decisiones, con el plan más amplio de Dios? ¿Qué decisiones estás tomando para el Señor hoy día? ¿Será que estás pensando que algunas de las decisiones que tomas son pequeñas? Bueno, desde la perspectiva humana, a veces sí, a veces tenemos que tomar decisiones pequeñas, otras veces tenemos que tomar decisiones grandes, pero bajo el plan divino de Dios, bajo esta oikonomia, ¿cierto? De la administración de Dios, fíjense que para Dios estas decisiones que tú tomas no son pequeñas. A veces tú dices, pero si ahí el grupo pequeño va una visita nomás, ¿para qué vamos a ir si va una sola visita? Bueno, esa persona es importante para el Señor. No hay una decisión pequeña, esa decisión es grande, porque a lo mejor de esa decisión depende toda una familia que va a conocer la verdad. Por lo tanto, no pensemos de que son pequeñas decisiones. Eh, esa pequeña decisión puede ser el eslabón de una cadena que impacte no solamente a la familia que está en ese momento, sino que tal vez a generaciones. Y Pablo pensaba que estaba limitado, sí, es cierto, estaba limitado físicamente en una celda, pero la pequeña decisión que él tomó de empezar a escribir por las novedades que él iba recibiendo, eh, se convirtió esta pequeña decisión en seguir escribiendo, pero cambió la historia del cristianismo, hermanos. Usted hoy día y yo podemos abrir el Antiguo Testamento y gran parte de él tiene que ver con las cartas de Pablo y que usted y yo hoy día podemos ver. Eh, Dice, ¿podemos saber realmente si una decisión es pequeña? No, usted y yo no podemos saber si nuestra decisión es pequeña. Nos puede parecer que esa decisión es pequeña, pero realmente no podemos saber qué implicancia tiene para otros seres humanos. Por lo tanto, vamos a seguir con la tercera pregunta que nos va a ayudar precisamente a lo mismo. ¿Cómo puede tener ramificaciones mayores que solo se harán evidentes más tarde? Sí, a menudo no vemos el cuadro completo, como decíamos al principio. El sufrimiento de hoy puede ser la plataforma de autoridad para el testimonio del día de mañana, para una familia, para una nueva generación. Nuestras decisiones eh, deben armonizar con el plan de Dios. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando prioricemos el propósito eterno sobre la comodidad temporal. Si voy, no voy, me siento, eh, mejor me quedo en casa. No. Eh, Vamos a armonizar con el plan de Dios cuando nuestra decisión personal esté en concordancia con el propósito eterno. Eh, una notita, la palabra oikonomia nos recuerda que Dios es un gran administrador, eh, que no desperdicia ninguna de nuestras lágrimas ni ninguno de nuestros esfuerzos si están alineados con su voluntad. Lo que usted esté haciendo con el propósito de llevar el mensaje a otra persona, no lo escatime en poco. Es parte de todo el plan de Dios, que es nuestro testimonio, que es nuestro trabajo misionero, ¿cierto?
impacte poderosamente en otros seres humanos y usted no sabe, ni siquiera se imagina lo que para otras personas significa que usted ponga tiempo para el beneficio de otros seres humanos. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que permita que nuestros esfuerzos, que nuestras decisiones eh, impacten de gran manera a otros seres humanos. Cuando usted piense que es una pequeña decisión, no, piense que es parte del plan divino del Señor. Buenos días. No sé si alguien quiere hacer algún comentario ahora al final, es el momento, y si no terminamos, ¿cierto?, el repaso. ¿Hay alguien? Bueno, José Manuel. Parece que no. Okay. Hola. Hermano José Manuel. Hermana Rosita, su micrófono está abierto, yo me imagino que quiere hablar, pero no se escucha. La vi que prendió y apagó el micrófono. Está prendido ahora, pero no se escucha. Hola, hermano José Manuel. Ya. ¿Escucha? Ya. Hola. Hermano Marcelino. Bien, hermano. Ojalá que se esté escuchando. Me llama la atención cómo Pablo, aún en la prisión, tuvo oportunidad de escribir muchas cartas. Quizás saliendo o estando en libertad, hubiera pasado mucho tiempo visitando iglesias, tocando puertas noche y día, pero no hubiera escrito tantos libros. Por ejemplo, dice allí, en su primera prisión escribió Filipenses, a los Efesios y Filemón. Luego le dieron un poco de libertad. Y en esa poca libertad escribió primero a Timoteo y Tito. Luego nuevamente le encarcelaron en la cárcel mamertina. Escribió segunda de Timoteo, también Hebreos. Mira, cuántos libros, la mayor parte de los libros del Nuevo Testamento fue escrito por Pablo. Entonces también nos hace recordar Apocalipsis. Estaba preso también el siervo de Dios en una cárcel, en la Patmos allí, pero la palabra de Dios no está presa. Escribió el libro más hermoso llamado Apocalipsis. Entonces, tenemos que ver cómo estas cosas no están dirigidas por los hombres. Satanás no tiene el control de las cosas de este mundo. Dios está en el control. Y Dios siempre va a hacer que sus hijos sean fructíferos. Por lo tanto, si estás sufriendo, si estás pasando alguna aflicción, alégrate, porque estás participando de los sufrimientos de Cristo y Dios está usándote a ti también para ser un instrumento de justicia en sus manos de amor. Eso nada más, hermano. Muchas gracias, hermano Marcelino. Entonces, damos por terminada la lección del día de hoy, ¿cierto? Y vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias por la vida, por la salud y por el gran privilegio, Señor, que tú pones sobre cada uno de tus hijos, que siendo una responsabilidad, la aceptamos, Señor, con gozo, con humildad, siempre tomado de tu mano, y Señor, para pedirte que tú nos uses como instrumentos en tus manos, que cuando enfrentemos a otro ser humano, lo veamos como lo que puede llegar a ser en tus manos. Señor, que nuestra boca sea solamente un parlante de su voluntad, que no, Señor, utilicemos en forma vana el recurso del tiempo, la comunicación, para hablar de cosas que no tienen sentido, sino de las cosas eternas, de las cosas importantes, Señor, que usted en su mensaje tiene para estos seres humanos. Ayúdenos, Señor, a mantenernos firmes y que a pesar de las aflicciones, a pesar de los problemas, incluso, Señor, de poner nuestra vida en riesgo, usted, Señor, puede utilizarnos como instrumento en sus manos. Ayúdenos, Señor, para ser valientes, para llevar su mensaje. No importa, Señor, que otro ser humano
se ría, se mofe, se burle o nos trate mal. No importa, eso no importa. Lo importante, Señor, es que nosotros podamos llevar su mensaje en cada momento. Ayúdenos, Señor, a ser hijos leales, fieles, que sepan, Señor, que lo que están diciendo es de gran trascendencia y es parte de su plan divino. Ayúdenos, Señor, durante esta semana para cumplir, Señor, este cometido, para llevar el mensaje a nuestros familiares y seres queridos, a nuestros vecinos, a compañeros del colegio, algunos, compañeros de trabajo, en fin, cualquier ser humano, Señor, que se acerque, que pueda ver en nosotros el carácter de Cristo, Señor, manifestándose en nuestros actos, pensamientos y palabras. Ayúdenos en todo, lo suplicamos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Hasta mañana, queridos Amén. hermanos. Que el Señor les bendiga Amén. grandemente. Amén, hermanitos. Recién entró. Pájaro en cama, pájaro en cama. Pájaro en cama, hermano Raúl. Sí, no se te escuchaba, hermana Rosita. Sí, quería entrar, pero faltaba reiniciar. Qué pena. Para mañana será. Pero hermanita, si quiere hacer un Gracias. comentario, hágalo. Aproveche. Ah, sí. A ver, hermanita, sí hay todavía tiempo, ¿no? Bueno, retrocediendo a la Edad Media, ¿no? En tiempos de la Reforma, muchos creyentes fueron perseguidos y algunos murieron por predicar la palabra de Dios, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, a Juan Hus, predicó que la palabra, que la Biblia era la autoridad, ¿no? Fue quemado en 1415 por predicar la palabra de Dios. Después Jerónimo de Praga, compañero de Hus, también murió por su fe. John Wycliffe, traductor de la Biblia en inglés, perseguido y después muerto, quemaron sus restos, ¿no? William Tyndale, traductor del Nuevo Testamento al inglés, también fue ejecutado en 1536. Girolamo Savonarola, predicador en Italia, también fue ejecutado en 1498. Hus, Latimer y Nicholas Diddley, ¿no? Mártires en Inglaterra. Tomás Cranmer, quemado por su fe, ¿no? Grupos perseguidos, así como los valdenses, creyentes que guardaban la Biblia en secreto, los hugonotes, cristianos perseguidos en Francia, los lollardos, seguidores de Wycliffe, también fueron perseguidos, ¿no? Entonces, la Biblia ya decía que habría persecución. Hoy en día también somos perseguidos, ¿no? Por la misma familia, por los vecinos, en los negocios, en los trabajos. En todo momento somos perseguidos y más aún cuando uno lleva la palabra de Dios, ¿no? Pero ¿qué nos dice Mateo 5:10? Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. En Apocalipsis 2:10 también nos dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Qué lindo realmente, ¿no? Eh, bueno, la carne puede morir, pero el espíritu, ese ser, lo que vamos a llevar, no es nuestra carne, sino nuestro espíritu, nuestro carácter, ¿no? Es lo más importante, ¿no? Nos pueden arrojar piedras, tirar, eh, nos pueden insultar todo lo que quieran, pero no nos están insultando a nosotros, sino a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que pedir, tenemos que orar mucho y pedir al Espíritu Santo que nos pueda ayudar a ser fuertes, ¿no? En todo momento y, y a las palabras que nos mandan, palabras de odio,
de repente muchas palabras que nos pueden herir, nosotros recibirlas con amor y orar por esas personas y perdonar también a esas personas, ¿no? Amarlas, aunque es difícil, ¿no? Eso sería todo, hermanito, hermanita, gracias. Amén. Bendiciones, hermanita, muchísimas gracias. Ahora sí nos despedimos, mis hermanos, hasta mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Bendiciones. Hasta mañana, hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. A los hermanitos que ya están en el grupo Kusisami, ya no lo estoy enviándole los devocionales, los sermones, ¿no? Porque por su teléfono se va a llenar, no se sientan mal, hermanos. Bien, hasta mañana, hermanos, para en cama. Hasta mañana, hermano Marcelino. Hasta mañana, bendiciones, feliz día. Bendiciones, hermano David. Gracias, hermana. Hasta mañana, Marcelino. Bendiciones, hermanita Nancy. Bien, hermanita. Venga con todos.